Bien, lo primero que hacemos siempre es primero propiedades del documento, página, ensanchamos la hoja para poder trabajar más sueltamente. Vamos a secar el circuito de mando primero, sacamos las líneas de energía. ¿Sí? Vamos a utilizar el PLC card, las entradas como también las salidas. Vamos a utilizar los pulsadores, uno de parada que va a ser a la entrada IN0, vamos a poner I1. Para modificar si se han equivocado, modificación, le ponen I1, listo. El abierto para el I2, ok. Bien, el común siempre va a negativo, pero las entradas controladas por los pulsadores tienen que ir a línea siempre. Conectamos acá, listo, ok, ya. Y en la salida vamos a hacer que se activen dos motores. Aquí está un motor, le vamos a poner el KM1 y vamos a usar otra salida de un relé, le vamos a poner KM2. Listo. El común para controlar la salida siempre va a línea. Ok, listo. Ya, sacamos el ejecutable, el running de IS Ladder. Sacamos, lo hacemos un poco más ancho, un poco más largo. Y vamos a aprender hoy día a utilizar el famoso set y reset. Pero antes de entrar al set y reset, necesitamos saber por qué es importante usar el set y reset. Entonces les voy a mostrar primero el temporizador. El temporizador es este, timers, temporizadores, el retardo a la conexión, ya saben cómo funciona. Se energiza el temporizador y después de un tiempo de energizado recién se va a activar después del tiempo que se ha programado. Entonces vamos a utilizar lo que normalmente utilizamos, contactos normalmente abierto para el cerrado, y el abierto para el de energía, el autoenclavamiento y una bobina para el proceso. El pulsador de parada está asociado con la entrada IN0. El pulsador de marcha está asociado con la entrada IN1. Buscamos acá el IN1. Aquí está, ok, cerramos. Y tenemos que activar una salida física. Sí, vamos a activar la salida física out 0. Entonces este llegaría a ser la salida out 0. Bien, después de que se active la salida física out 0, necesitamos activar esa salida física out 0 para que dé inicio a todo el proceso. Iniciamos, le damos a este EN es la entrada del dato y perdón, EN es el enable, el habilitable, y IN es la entrada que activa al funcionamiento del temporizador. Este entrada NO es la salida, pero de forma inversa. Si por aquí entra 1, aquí sale 0, si por aquí entra 0, por aquí sale 1. Y esta salida Q se puede conectar a una bobina, pero no es recomendable por el tema de que los temporizadores son memorias virtuales que a veces no permiten conectar salidas físicas directamente. Para conectar las salidas físicas utilizamos sus contactos abiertos o cerrados. Para darle el tiempo necesario a este temporizador, lo que tenemos que hacer es hacerle doble clic donde dice PT, tiempo de parámetro, le ponemos 8 segundos y aplicamos, cerramos, ¿sí?
No se olviden, en configuración tú puedes dar el tiempo de base, ¿sí? Si tú necesitas que sea en segundos, en milisegundos y demás. Como estamos usando segundos, lo dejamos en segundos. Bien, entonces lo que sucede en este ejercicio es, voy a darle energía, voy a energizar, inmediatamente se va a activar la salida out 0 y al activarse la salida out 0 va a empezar a hacer un conteo, y al hacer un conteo el temporizador va a empezar a registrar el tiempo que he configurado hasta que este se termine y va a realizar un cambio de estado en sus contactos. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es que se encienda el motor 1 y pasado 8 segundos que se encienda el motor 2. ¿Sí? Entonces voy a venir acá, ya se ha encendido el motor 1, voy a decirle que después de 8 segundos se encienda el motor 2. Entonces, para que este contacto abierto llegue a cerrarse, tiene que depender de este temporizador, porque es el encargado de activar este contacto después de 8 segundos. Por lo tanto, voy a conectar la bobina 2 de la salida out 1. Vengo a asignación de variables siempre. La salida out 1 va a activar al motor 2. Este temporizador, este contacto abierto, lo voy a relacionar con el temporizador ton 1, que es el que me va a activarlo después de 8 segundos. Vengo aquí, busco el ton 1, aplico, cierro. Ton significa temporizador con retardo a la conexión. Muy bien, energizo. Como ustedes pueden observar, al darle el inicio, empieza a funcionar hasta que se termine el tiempo que he configurado, y el temporizador después de ese tiempo hace cambio en sus contactos. ¿Sí? En ese caso, si se fijan, después de los 8 segundos empieza a encender el motor 2. Hasta ahí el circuito estaría correctamente realizado. Vamos a aumentarle el circuito de fuerza para que se vea bien, para que se llegue a comprender bien. Sacamos nuestros relés de protección, sacamos nuestro motor, le vamos a poner M1. Ya, ahí está. Ahora sacamos otro motor, este va a ser el M2. Ok, sacamos los contactos que van a activar a los motores, le vamos a asignar asignación de variable del KM1, y a este tiene que ser el KM2. Ok, bien. Listo, ahí está. Ahora sí, energizamos las líneas. Energizamos al 1, al 2, al 3 y nos colgamos de esas mismas líneas acá. Muy bien, le damos inicio al proceso y ustedes pueden observar que empieza a funcionar el motor 1 hasta que se cumple el tiempo programado y después llega a funcionar el motor 2. Ahí está. Bueno, como ustedes saben, como son dos motores, significa que tiene que tener relé térmico. Entonces, en las entradas físicas va a existir dos 95-96 del relé térmico 1 y también del relé térmico 2.
Estos van a ocupar el espacio de la entrada IN2 y la entrada IN3. Ok. Y para que estos relés térmicos corten el proceso que estoy realizando, necesito conectarlos en serie en el transcurso de toda esta línea de alimentación a la bobina. Entonces vengo acá y vengo al IS ladder, contacto. Voy a poner los contactos abiertos porque ya están cerrados en la declaración de la entrada física. Pertenece a la entrada IN2 y este otro a la entrada IN3. Muy bien. Lo cierro el contacto, lo cierro. Ahí había un mal empalme, ahí está. Energizamos y mientras se desarrolla el proceso, cualquier problema que exista en los relés térmicos va a detener el proceso en cualquier etapa. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿dónde se complica y cuándo es necesario utilizar memorias virtuales? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo necesito que el motor 1 empiece a funcionar durante 3 segundos y después este motor 1 se apague y se enciende el motor 2? Si nosotros hacemos ese proceso de automatización en el programa que tenemos aquí, va a ser sencillo porque lo único que vamos a hacer es aumentarle un contacto normalmente cerrado. ¿Dónde vamos a aumentar un contacto normalmente cerrado? En esta trayectoria principal de alimentación a la salida 1. Entonces, como después del tiempo cumplido que este temporizador llegue a descontar, voy a utilizar un contacto normalmente cerrado que pertenezca a este temporizador. Después de ese tiempo cumplido, este se va a apagar, sacando de servicio a el motor 1. Pero ¿qué problema va a existir ahí? Que cuando pase eso, aquí tenemos que modificar el tiempo. Hemos dicho que va a ser 3 segundos. El problema va a ser que cuando pase el tiempo de los 3 segundos y este contacto se abra, absolutamente todo el proceso se va a detener. ¿Sí? Empiezo. El motor 1 está girando. Después de los 3 segundos el motor 1 se va a apagar. Pero al apagarse el motor 1 después de los 3 segundos, apaga todo el proceso. ¿Sí? ¿Qué solución darían? Unos dirían entonces esta salida que sea una de estas salidas, el OUT 7 por ejemplo. Le vamos a poner el OUT 6 para que exista un autoenclavamiento. Este también debería ser el OUT 6 y este también debería ser el OUT 6. ¿Sí? Pero cuando nosotros ejecutamos la simulación, vemos que estamos desperdiciando una salida física y eso no nos conviene. No nos conviene desperdiciar una salida física porque esa salida puede utilizarse para ejecutar otro proceso o anexar una etapa más a la producción que tiene. Entonces, para que no tengas este problema de la salida física que estás usando innecesariamente, lo que hacemos es utilizar marcas. ¿Qué son las marcas? Son memorias virtuales que cumplen la función de una bobina, pero sin la necesidad de utilizar una salida física. ¿Cómo asigno, cómo creo una memoria virtual? Fácil. Si es una computadora de escritorio, tú apretas directamente F12 y te va a salir este recuadro, el administrador de variables. Pero si tienes la computadora portátil, vas a fijarte en tu teclado que tú tienes el F12 pintado en azul. Para activar el F12 tienes que presionar la tecla que está entre control del lado izquierdo y el símbolo de Windows. Al medio existe una tecla FN en azul. Mantienes presionado esa FN y presionas la tecla donde está F12 y te va a salir este administrador de variables. Y la nueva variable que vamos a crear
le vamos a poner M1. O si ustedes gustan el M2, M3, el M4, si quieren hacerlo de forma ordenada, empezaremos con el M1. Ok, lo cerramos y hacemos doble clic sobre esta bobina y vamos a tener el M1 como una variable ya creada. Aplico o cierro. Aquí está, aplico o cierro. Este también tiene que pertenecer al M1. ¿Sí? Entonces, en lo que va a variar todo eso es que cuando se active mi memoria virtual con el pulsador de marcha, voy a ejecutar la activación de mi salida del motor 1 que está en la salida out 0. ¿Sí? Ahora, si deseo que después de 5 segundos se active un motor 2 que está en la salida out 1 o out 1, utilizo un normalmente abierto que pertenezca al temporizador. Esto tiene que ser, y voy a utilizar una bobina que pertenezca a la salida que estoy queriendo encender. En este caso es el out 1. Bien, aquí está la salida out 1. Listo. Ahora sí, mi proceso va a funcionar igual que hace rato. Muy bien. Aquí está el out 0 y el out 1. Pero como habíamos dicho, queremos que se apague el out 0. Entonces voy a usar un contacto normalmente cerrado que dependa del temporizador T1. El temporizador TON 1. Ok. Listo. Ejecutamos la simulación. Le damos inicio. Empieza a girar el motor 1. No estamos usando ninguna otra salida física adicional. Y el proceso se ejecuta. Después de los 33 segundos el motor 2 se mantiene encendido y si hay un problema en los relés térmicos se apaga en cualquier etapa del proceso, o si no con el pulsador de parada. ¿Sí? Es por eso la importancia de las memorias virtuales, para no desperdiciar memorias físicas. Como ustedes pueden observar, este circuito se puede realizar de esta forma, o también podemos utilizar los famosos set reset. ¿Sí? Entonces, para utilizar el famoso set reset, tendríamos que asociar este pulso de inicio al botón de entrada, que es el normalmente abierto, que está asociado al IN1, y tendríamos que utilizar un pulsador normalmente cerrado para darle un pulso al reset, que este está asociado a la entrada IN0. Ok. Las funciones especiales del set reset están también en el lugar de las bobinas. Aquí está. Y como les he comentado, el set reset también tienen que funcionar con memorias virtuales. Entonces vamos a asignar la memoria virtual que hemos creado hace rato. Memoria virtual 1, memoria virtual 1 para el reset. Con un pulso voy a dar el autoenclavamiento a la marca 1, y con un pulso de la entrada IN0 voy a darle el reset a esa marca. Ahora tengo asociado dos relés térmicos, esos tendrían que ir al reset, ¿no es cierto? Voy a asociarlos al reset, y el reset, los relés térmicos están en la entrada 2 y en la entrada 3. Voy a declarar eso, que están en la entrada 3, en la entrada 2. Aplicamos, cerramos.
Listo. Y lo único que tenemos que hacer es conectarlo en paralelo. Y para que el proceso pueda detenerse en cualquier etapa que esté ejecutándose, voy a utilizar un contacto normalmente abierto que dependa de la memoria virtual 1, y si esto se corta, todo el proceso que venga detrás se va a parar. Muy bien. Después de la memoria virtual 1, ni bien se encienda, debería activar al motor 1. El motor 1 está en la salida out 0. Después, ese motor tiene que funcionar durante 3 segundos. Venimos al PT, modificamos, le ponemos los 3 segundos. Ok, aplicar, cerrar. Esto tiene que activarse ni bien se active el motor. Listo. Después de esos 3 segundos, este motor tiene que apagarse, por lo tanto voy a utilizar un contacto cerrado del temporizador TON 1. Aplicar, cerrar. Y tengo que utilizar un contacto normalmente abierto del temporizador TON 1. Aplicamos, cerramos, para que active al motor 2. Y el motor 2 está activado con la salida out 1. Entonces, si ejecuto el proceso, debería funcionar. Le doy set, empieza a funcionar el motor 1. Pasan los 3 segundos y empieza a funcionar el motor 2, apagando el motor 1. ¿Sí? Y si yo quisiera, después de 10 segundos de funcionamiento del motor 2, lo único que tengo que hacer es lo siguiente: colocar otro temporizador. Coloco otro temporizador, aquí está, y lo voy a programar para que este llegue a cronometrar 10 segundos. ¿Cuándo va a empezar a cronometrar los 10 segundos para que se apague todo el proceso? Cuando el motor 2 empiece a funcionar. Entonces lo voy a conectar acá. Entonces, cuando el motor 2 empieza a funcionar, este tiene que contar 10 segundos y todo el proceso tiene que apagarse. Verifico que esté en 10 segundos el P2, perdón, el PT. Ahí está, en 10 segundos, ok. ¿Sí? Y la pregunta es, si quiero reiniciar todo el proceso, ¿dónde tendría que conectar la salida de este temporizador? Después de M1, al pulsador de parada. Muy bien. Si coloco después de M1, no se va a reiniciar el proceso porque M1 va a seguir enclavado. Pero si quiero reiniciar todo, tendría que darle un pulso al reset, ¿no ve? Entonces utilizaría un contacto abierto para que cuando se cumpla los 10 segundos, este contacto abierto le mande la energía al reset. Y como el reset significa reiniciar o apagar, este M1 se va a apagar. Y al apagarse este M1, va a cortar la energía a los temporizadores, haciendo que este contacto se abra y quede todo como si hubiese estado reiniciado. Este pertenecería al temporizador con retardo a la conexión TON 2. Aplicamos, cerramos. Bien, ya tenemos configurado nuestro programa. A ver, veremos cómo funciona. Ahí están los 3 segundos. Pasa a funcionar el motor 2. Y cuando el motor 2 empieza a funcionar, empieza a realizarse el conteo de los 10 segundos y debería reiniciar el proceso. ¿No es cierto? Lo vemos de nuevo. 3 segundos, funciona el motor 1, enciende el motor 2, pasan los 10 segundos y se reinicia todo el proceso.
En caso de que exista un problema con los relés térmicos, el proceso se detiene en cualquier parte. Si se está ejecutando el proceso en el segundo motor y pasa algún problema en el relé térmico, se reinicia todo el proceso. Ahora, dependiendo de cómo les gusta manejar a ustedes en simulación con autoenclavamientos, o si quieren con set reset, eso ya es completamente libre para que ustedes puedan utilizar el lenguaje de programación o la forma de programación que ustedes necesiten o con la que estén más acostumbrados. ¿Alguna duda, consulta? Profe, en ese temporizador, la entrada IN, has dicho que es para que empiece el conteo. Sí, para que empiece el Profe, conteo. pero yo he conectado directo a la línea. El ejercicio 12, por ejemplo, yo hice, pero no he empezado directo. Una vez que pulse recién he empezado a contar. Si tú conectas el enable, No, el IN, profe. ¿a dónde has conectado? Eso, Directo, a línea. IN a línea y el EN antes de la bobina. Y Ya. las dos salidas al neutro. Así, sí, así, profe. Y me ha Así, funcionado. Sí, profe. así has hecho funcionar. Sí. Aquí se salta, ¿no? Se salta un proceso. Entonces, la forma correcta de realizar esto es el EN, es el habilitador de la energía. Y como nosotros necesitamos que se habilite el temporizador ni bien se prenda una etapa, lo que hacemos es conectar en paralelo esto y directamente aquí. Estas salidas no estamos usando las salidas físicas porque estamos asociando contactos que van a reaccionar al estado de acuerdo a la temporización que tiene el temporizador. Cerrado, abierto. Con eso estamos trabajando. De esta forma tranquilamente van a poder realizar. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, la parte de la memoria virtual, eso no lo entendí muy bien. Para poder activar este contacto que va a dar inicio a todo el proceso, puedes utilizar una salida física. Le vamos a cambiar, a ver. Vamos a utilizar la salida OUT6. Y todo el proceso va a funcionar igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que esta salida física que tú estás utilizando, el OUT6, puede ser que necesites para hacer otro proceso, ¿sí? Entonces, al realizar los autoenclavamientos con salidas físicas, estás desperdiciando esas salidas físicas, porque no te sirve de nada activar el OUT6 para que solo funcione el motor 1 y el motor 2. Para que funcionen solo dos procesos, estás usando tres salidas. Entonces no te conviene, estás desperdiciando una salida. Es por esa razón que todos los programas, tanto todos los programas de ladder, de todos los PLCs, te permiten utilizar memorias virtuales para no desperdiciar salidas físicas. Y esas memorias virtuales son bobinas, pero que se van guardando la información en el almacenamiento interno del PLC y no activan salidas físicas. Entonces, en este caso, para no desperdiciar esa salida física 6,
lo que hacemos es utilizar una bobina o una memoria virtual para poder activar y desactivar los contactos. ¿Cómo voy a crear las memorias virtuales? Aprieto Fn en las computadoras portátiles. Normalmente las funciones de F1 hasta el F12 están en color azul. Entonces, para activar el F12 desde mi teclado, tengo que apretar esa tecla Fn que está entre el control y el Windows, que está al medio. Mantengo presionado y presiono donde está la tecla F12 y me sale un cuadro de variables. Y este administrador me dice: ¿quieres crear una nueva variable? Sí, voy a utilizar una marca. Le voy a poner marca 5, una memoria virtual 5. En vez de esta memoria virtual M5, ¿puedes asignarle otro nombre? Sí, puedes asignarle otro nombre, el que tú veas conveniente. Pero para hacerlo de forma ordenada es mejor ir M1, M2, M3, le vamos a poner M5. Esa memoria virtual va a actuar al igual que una bobina, pero sin necesidad de activar salidas físicas. Vengo aquí al M5, aquí está memoria virtual 5. Aquí, y este contacto abierto a la memoria 5 lo asigno. Y como ustedes podrán observar, cuando inicio el proceso ya no estoy desperdiciando salidas físicas. Solo estoy optimizando mi salida física 0 para el motor 1 y mi salida física 1 para el motor 2. Para eso se usan las memorias virtuales. Se usa para reemplazar entonces los CDs, entonces, profe. Ah, ya, muy bien. Profe, ¿no hay necesidad de usar lo que es la bobina del temporizador en lo que es el PLC? ¿Perdón? La bobina del temporizador no es, digamos, no se puede usar en el PLC. La bobina del temporizador. O sea, En el PLC. ¿a qué te refieres exactamente? No te, no te capto. Donde está KM1 y KM2, profe, eso, ahí se puede usar las bobinas de temporizador, le digo. Ya. El temporizador es una función especial que tiene como programa internamente el PLC. Entonces, ese temporizador lo que hace es ejecutar tiempos nada más. Y para activar las salidas físicas, sí o sí necesitas utilizar los Qs. O por ejemplo aquí el out 0 o el out 1. Estas bobinas son las que recién te dan la salida hacia los PLC, a la salida física del PLC. El temporizador lo único que hace es ejecutar el tiempo que has programado y descontar el tiempo para hacer cambio de estado en sus contactos. No sé si se entiende porque no he entendido bien tu pregunta. Sí, profe, sí, está bien. Recién me estoy dando cuenta que el PLC, obviamente, dentro de eso existe ya lo que es la temporizador, o sea, sin necesidad de conectar la bobina, ¿no? Afuera, ¿no? En las salidas del PLC. Allá. ¿Alguna duda? Consulta, muchacho. Eso sería todo, ¿no? Bien, el ejercicio 12 que ustedes tenían que hacer, les estaba mostrando el ejercicio 12. Dice, una trituradora de plástico tiene dos motores trifásicos. El motor M1 empieza a funcionar con un pulsor NA
Después de 5 segundos enciende el M2 y el motor M1 se mantiene prendido hasta que se pulse el NC. Vaya sencillo, ya hemos hecho ese ejercicio, ¿no? Hace Ya rato. hemos hecho a principios. Sí, ya. ¿Se dan cuenta de eso? A ver, el otro de los ejercicios, a ver, ya que estamos en la hora en línea, ¿cuál de estos quieren hacer? Porque estos son esto es su tarea del 12 al 16. El último. El último, El 16, profe. ya. Sí, profe, el 16 es el cíclico, creo. Ya dice, realizar la automatización de una amasadora de pan que tiene un motor trifásico que empieza con el funcionamiento pulsando NA y gira en sentido horario por 7 segundos y en sentido antihorario por 7 segundos. Este proceso se debe repetir hasta que se presione el pulsador NC. 7 segundos gira en un sentido y 7 segundos gira en otro sentido, ¿no ve? Fácil o difícil. Ya, vamos a hacer el uso solamente de estos temporizadores, ¿ya? Los temporizadores con retardo a la conexión. Vamos a borrar todo esto. ¿Sí? Hay un error que les va a aparecer, por ejemplo, miren, ahorita he hecho un programa y lo he borrado y voy a hacer otro programa, digamos, ejecuto otro programa. Y cuando llegue la hora de simular, a ustedes les va a aparecer activado directamente el motor 2. Eso es porque es una falla en el software programado que tiene que tiene, que tiene este programa. Lo correcto cuando ustedes realicen un nuevo diseño es que lo hagan en otra hoja, si no les va a mostrar este error. Si les pasa este error, lo único que tienen que hacer es eliminar las salidas y vengo donde dice ladder for PLC, perdón, me vengo aquí al Electrical IEC y en las tarjetas del PLC voy a sacar otra salida. Una vez que lo conecte, simulo y ya se ha perdido esa falla que se producía aquí, ¿no es cierto? Entonces la recomendación que les hago es que cuando tengan que hacer otro circuito o están rehaciendo un circuito, si les aparece esa falla, lo eliminan y sacan otro. Cuidado en su examen les pase eso, ¿sí? O por ejemplo, como ustedes son muy diestros y muy solidarios para compartir los circuitos, si su compañero les pasa el circuito y ustedes van a cambiar algunos cositas, le van a estirar o le van a cortar las líneas para que se vea diferente, van a tener ese tipo de fallas. Así es como se puede corregir entonces. Listo, profe, gracias por el dato. Tigres son ustedes, como si no los conociera. No Vázquez. Bien, para la inversión de giro en un motor trifásico invierto dos líneas simplemente. Vengo acá. Ok. Este vamos a volcarlo con la línea 3 y este con la línea 2. Como es solamente un motor, voy a necesitar un solo relé térmico, uno. ¿Cómo le hacemos? ¿Set reset o normal? Normal, profe. Normal. Bien, por el normal Normal, entonces profe. venimos al contacto abierto. Ahí está. El de parada, el de marcha. Aquí está el de autoenclavamiento. Nuestro relé térmico y nuestra bobina. ¿Sí? En este proceso es necesario utilizar marcas.
Listo. Este va a ser el pulsador de parada, está asociado con la entrada IN0. Aplicamos, cerramos. Pulsador de marcha IN1. El relé térmico en la entrada IN2. Y nuestra memoria virtual le vamos a asignar al M1 que hace rato hemos usado. Para su autoenclavamiento el M1. Y para activar el proceso dependiente de esa autoenclavación, un contacto abierto. Profe, disculpe un ratito. Dime. Para poder sacar la memoria, ¿cómo es? Me he olvidado. Creas la memoria, haces doble clic y buscas aquí directamente, te va a aparecer la memoria creada. No hay que apretar lo que es el FN. F12. FN, luego apretas y luego F12. FN más F12, eso va a ser igual a crear la variable. Esto en las portátiles. Así ya me ha salido, gracias, profe. En la PC de escritorio es directamente la tecla F2. Ya, entonces, cuando ustedes apretan esa FN les va a salir este administrador de variables y aquí nueva variable, ¿no? Y ahí le ponen el nombre que deseen crear. Le vamos a poner M10, digamos. La cerramos y asigno esa variable que he creado. Le vamos a poner M10 ya. Puede ser cualquiera, mejor si van en orden, pero para que se entienda mejor vamos a usar la M10. Entonces esta también debería ser la M10. Ya listo. Bien, una vez que se ha activado la memoria virtual, tiene que arrancar en sentido horario. Entonces vamos a hacer que arranque la salida out 0. ¿Sí? La salida out 0 va a arrancar, haciendo que el motor gire en sentido horario. ¿Por cuánto tiempo tiene que girar? Por 7 segundos. Entonces venimos acá y activamos primero el giro de este motor, y al activarse el giro del motor también tiene que activarse un temporizador. Este temporizador tiene que hacer el conteo de 7 segundos. 7 segundos, ok, aplicamos, cerramos, ¿sí? Después de los 7 segundos se tiene que apagar el motor, el sentido de giro horario, ¿sí? Se tiene que apagar el sentido de giro de horario. Y después de 7 segundos tiene que activarse el antihorario. El antihorario. Ya. Entonces, para que esta bobina, esta salida física se apague, le voy a conectar acá un contacto normalmente cerrado que dependa del temporizador TON 1, ¿no ven? Después de 7 segundos, este contacto cerrado se va a abrir, apagando a nuestro sentido horario. Y para que el sentido antihorario se encienda, voy a utilizar un contacto normalmente abierto. ¿De qué temporizador? Del TON 1, ¿no ve? Del TON 1. Aplico, cierro, y esto debería activar a la salida física OUT 1, que va a ser el que va a realizar la inversión de giro, ¿no es cierto? ¿Por cuánto tiempo tiene que funcionar el antihorario? Así voy a estar en sus exámenes, así voy a estar calladito, boleando. 1 libra de bolo me voy a acabar ese día, van a ver.
7 segundos, profe. Doble clic en PT, modificamos la variable 7, ok, aplicamos, cerramos. Entonces, si simulan el proceso en su cabeza, ahorita va a funcionar de la siguiente forma. 7 segundos, profe. Voy a presionar el pulsador de marcha, se va a activar M10, se activa el proceso, inmediatamente empieza a girar en sentido horario, pero el temporizador también empieza a contar. Pasan los 7 segundos, el horario se va a desconectar y se va a conectar el sentido antihorario. Se activa el sentido antihorario y se va a activar el segundo temporizador. Y para que este segundo temporizador reinicie todo el proceso, ¿sí? Pero ojo, tiene que reiniciar el proceso desde horario antihorario, después horario antihorario, horario antihorario. Entonces, ¿dónde tendría que poner ese contacto normalmente cerrado del temporizador 2? Después del M10, Muy bien. Si coloco aquí el contacto cerrado del temporizador TON 10, perdón, del TON 2, aquí está el TON 2, lo que voy a lograr es que al cumplirse los 7 segundos, este contacto se abre. Inmediatamente este contacto se abre, quita energía al temporizador 1 y al temporizador 2, y al quitarle energía al temporizador 2, esto que se ha abierto se va a volver a cerrar y va a volver a contar el temporizador 1, el temporizador 2, llega a terminar su conteo el temporizador 2, va a abrir por un milisegundo este contacto y ese milisegundo es suficiente para que todos los temporizadores se queden sin energía y al quedarse sin energía se reinicia. Facilito, ¿no ve? Veamos. Profe, le falta el S, no está conectado el IN del primer temporizador. ¿Cuál? Sí, sí, híjole, mira. Muchas gracias. Ese ojo clínico hace falta. Sin ese IN no funciona, como han visto. Bien, ahí está, los 7 segundos. Está girando en sentido horario el motor ahorita. Pasa los 7 segundos, empieza a girar en sentido antihorario. Y vuelve a reiniciarse cuando el temporizador 2 cumple su tiempo. Llega al temporizador 2, hace el desconteo. Cuando llegue a 0, este se va a abrir por un milisegundo. Le quita energía a todos los temporizadores y de nuevo se reinicia. ¿Dudas, consultas? ¿Con set reset? Hay que practicar más, profe. Hay que meterle mano, ¿no ve? Sí, profe. Ya me ha aclarado algunas dudas que tenía. Por ejemplo, no podía cambiar el nombre de los pulsadores. Ay, ay, ay. Eh, pero ahora ya he visto cómo lo hace. este ejercicio, profe, es para un motor que tenga freno a imán. Freno magnético. Está jodida la cosa. Jeje. ¿Cuál? Dele nomás, Matías. Freno de pie, dice.
Profe, en este caso, en el anterior, abiertos y cerrados para un sentido de giro, para inversión de giro en las salidas. De nuevo, a ver. ¿No ve que utilizamos contactor de salidas abierto y cerrado para hacer la inversión de giro? Sí. En esta parte, ¿en qué parte es? No ubico. ¿O no hay? En este caso estamos confiando en la buena voluntad del PLC. Pero ahorita no quiero complicarles con eso, pero la observación que su compañero hace es muy cierto. La velocidad de ejecución de un PLC en el cambio del out 0 al out 1 va a ser en menos de un segundo. Entonces es probable que se encuentren y hagan cortocircuito el contactor KM1 y KM2. Es por eso que les decía en el logo PLC que tienen que darle por lo menos medio segundo a un segundito para que pueda liberarse esa remanencia magnética de la bobina y no se encuentren ambos en un cortocircuito. Entonces lo que hacemos en ese caso para evitar eso, para darle un segundito en este caso, es lo siguiente. Hacemos que este temporizador 2 le dé ese segundito, un segundito de lapso, y después de ese segundito de lapso que le va a dar el temporizador 2, aquí lo vamos a poner. Profe, ¿y no hay temporizador cíclico? En este programa no. Ay, Sí, el TON 2 se va a activar el temporizador 2, va a esperar un segundito y recién va a activar el sentido antihorario. Y una vez que se active el sentido antihorario, tenemos que utilizar otro temporizador para que recién haga el conteo de 7 segundos y reinicie. Sí, entonces por eso no quiero explicarles eso ahorita. Cuando ya estemos relacionados con este programa, les vamos a profundizar. Profe, solo que era que sí o sí tiene que haber, pero eso, ¿no ves? Esa conexión. Correcto, sí o sí. Sí o Listo, sí. gracias, profe. En este caso, no nos convendría invertir el out 0 con el out 1 como hacemos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la velocidad de cambio entre el abierto y cerrado está definido por la memoria RAM, y la memoria RAM es completamente veloz, ejecuta las aperturas y cierres en milisegundos, como han podido observar en este caso del temporizador. Basta que un milisegundo algo esté abierto o algo esté cerrado para que haga esos cambios de estado. Por eso no les complicaré por el momento con eso, pero más adelante sí les voy a mostrar cómo se debe hacer. Esto para practicar y empezar a usar los temporizadores está bien. profe, hay que resolver, como decía, profe, los demás ejercicios. ¿La plataforma se va a habilitar semana o cómo es la cosa? ¿Sabe algo? Por el momento estamos a la espera de una respuesta de los directivos, pero según lo que nos han comentado es que algunos docentes han cargado videos largos en la plataforma, y como todo almacenamiento limitado ha empezado a colapsar, se ha empezado a colgar. Ex video del profe Rodrigo. Profe, los ejercicios nos va a mandar a WhatsApp, ya que no hay... Sí, enseguida les voy a mandar para que ustedes empiecen a realizar. Profe, ¿cuándo pasa? Profe, Dígame. profe, mi laptop no, a veces no me deja conectar. ¿Por qué pasa eso?
Sufro. ¿Qué cosa no te deja conectar? Internet es. Aplicación no da con internet. En la plaza justo vive, profe, y en ese lugar no hay señal, nunca ha habido. Tiene que ir a la plaza al medio. No, hablo de este programa, la conexión de líneas de punto a punto no me deja a veces. Mamas, carajo. Por ahí es el material educativo que tienes, pues, aquí es la ¿Quién está hablando? Este muchacho, pero ya. A ver, como tenemos 15 minutitos, esto lo vamos a ejecutar con el set reset para los amantes del set reset, ¿ya? Lo único que va a cambiar en todo esto es esta partecita nomás en el set reset. Esta partecita. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar todo esto, lo bajamos un poquito. Y vamos a reformular estos estados de pulsadores. Vamos a sacar el set reset. El set energiza una bobina con un solo pulso, lo mantiene en ese estado, y el reset lo reinicia. Entonces, para que con un pulso funcione el set, le vamos a conectar la entrada del pulsador normalmente abierto, para el reset el del normalmente cerrado, y tenemos nuestro relé térmico más que es cerrado. Muy bien. Aquí sería la entrada IN1. A ver, para no confundirnos. El que va a dar inicio al proceso es el IN1. Doble clic. Vamos al IN1. Acá está el IN1. El de parada es el IN0. Y el del relé térmico es el IN2. Listo. No ha variado mucho, solamente esa parte. Y lo que les decía, ya un cachito aquí, lo que tienen que hacer es designar la memoria virtual set reset, que va a ser de la memoria M10, el reset, el M10, y que vamos a cerrar. ¿Sí? Presiono set, empieza a funcionar. Si pasa algún inconveniente, reset. Presionamos set, se apaga en cualquier parte de la etapa del proceso. Eso depende de ustedes, cuál manejan mejor, cuál les gusta más o con cuál no se pierden. Depende de ustedes. Bien, muchachos. Listo, profe. Entonces les mandaré enseguida la actividad 2 para el viernes, y el viernes no se olviden, hay examen teórico y examen práctico. Profe, viernes, ¿hasta qué hora va a ser? El teórico va a ser 15 minutos, exactamente vamos a empezar a las 7 y La 15 entrega de trabajo, de la tarea. de la tarea. Antes de que empiece la clase ya va a terminar el plazo. A las 8.